En verdad que muchos no entenderán lo que es sentirse humillado frente a nuestro archirrival. Atlético Nacional empezó jugando con intensidad en Bogotá, pero terminó humillado. Penal desperdiciado, errores infantiles, 2 expulsiones y un Millonario que lo destrozó sin piedad. ¿Qué está pasando en Atlético Nacional? ¿Y desde cuándo Rodrigo Contreras se convirtió en la pesadilla de nuestro equipo? Hoy vamos a analizar cómo Millonarios volvió a darle una lección de fútbol a nuestro Atlético Nacional. Atlético Nacional empezó el partido con intensidad, compitiendo cada pelota, presionando arriba, con la actitud que sigue un partido de esta talla. Durante los primeros minutos, Atlético Nacional parecía metido en el partido. Competía cada pelota, concentrado, pero el fútbol tiene sus momentos. Y el primer gran momento fue para Atlético Nacional. Llega el minuto 13, penalti a favor de Atlético Nacional. Nacional tenía la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo del partido. Llega Alfredo Morelos, cobra un cobro horrible, sin potencia, sin convicción, y Morelos desperdició la oportunidad más clara en el partido para Atlético Nacional. Y en el fútbol hay una ley simple: el que perdona primero termina pagando. Solo unos minutos después llegó el golpe de Millonarios. Minuto 15. Llega el primer gol de Millonarios. Pero más que una gran jugada ofensiva, fue un error defensivo muy grave de Atlético Nacional. Una desconcentración de Andrés Román, que pierde su marca y termina habilitando a Rodrigo Contreras. Una terrible lectura de juego y un Contreras que anda intratable, queda con espacio, y un delantero así nunca perdona. Se pone Millonario 1-0 sobre Atlético Nacional, y a partir de ese momento empezó otro partido. Porque después de ese momento Atlético Nacional entró en confusión, se notó nervioso, empezó el desorden, mientras que Millonario parece tenerle bien medido a Atlético Nacional, empezó a morder y aprovechar cada error del equipo verde. Y obvio, después del 1-0 empiezan a aparecer todos los problemas de Atlético Nacional. Un equipo confundido, sin claridad, sin reacción, y lo más preocupante, un equipo sin liderazgo dentro del campo. Porque en partidos así los referentes tienen que aparecer. Y muchos hinchas se hicieron la misma pregunta: ¿dónde estaba David Ospina? ¿Dónde estaba Edwin Cardona, que lleva mucho tiempo en la banca? Nacional necesitaba carácter y no lo encontró en la cancha. Minuto 33. Falta sobre Rodrigo Contreras, segunda amarilla para William Tecillo, que debía ser uno de los líderes de Atlético Nacional por la experiencia que tiene este jugador, por la experticia que tiene y porque Nacional lo estaba necesitando en ese momento. Segunda amarilla, tarjeta roja, expulsión en minuto 33. Atlético Nacional se queda con 10 jugadores y ahí el partido empezó a inclinarse definitivamente a favor de Millonarios. Rodrigo Contreras fue el jugador más desequilibrante del partido. Movilidad, intensidad, peligro constante. Cada vez que tocaba el balón generaba problemas a la defensa de Atlético Nacional. Y aquí empieza a surgir una pregunta interesante. ¿Se está convirtiendo Rodrigo Contreras en la gran pesadilla de Atlético Nacional? Porque cada vez que lo enfrenta, aparece. Este no es uno de esos jugadores que se esconde. Siempre que juega contra Atlético Nacional, está apareciendo en los partidos. Yo diría que es uno de los mejores fichajes que ha hecho Millonarios en los últimos tiempos. Gran desperdicio, por otra parte, de Independiente Medellín, que por guardarse unos pesitos no tienen ese jugador extraordinario. Pero también hay que hablar de lo que pasó en el banco, y es que el técnico Arias tomó una decisión que muchos hinchas, yo como el primero, cuestionamos. Sacó a Nicolás Rodríguez cuando el que estaba teniendo mala noche era Alfredo Morelos. Inaudito, increíble lo que pasó. Pero pasó. Lo que creo es que a el técnico de Atlético Nacional le faltaron pantalones para tomar la decisión de sacar a Morelos. Pero como el chico es el chico, fue el que terminó pagando los platos rotos. Los pantalones se le cayeron a Arias, se le cayeron. Y terminó sacando a Nicolás Rodríguez, un jugador que estaba haciendo mejor juego que Alfredo Morelos. Pero cuando parecía que la noche no podía ir peor, llega el minuto 49, expulsión de Jorman Campuzano, provocado por el mismo Rodrigo Contreras. Increíble, pero pasó. 2 jugadores de experiencia, 2 capitanes de Atlético Nacional expulsados, provocados por el mismo jugador que se ha convertido en una pesadilla para Atlético Nacional.
Y Nacional, con 2 hombres menos, prácticamente estaba definido el partido. Millonarios obviamente aprovechó los espacios que daba Atlético Nacional. Minuto 61, gol de Mateo García para el 2-0. Atlético Nacional estaba completamente desordenado y desesperados. Y al minuto 83, Leonardo Castro marca el 3-0 definitivo para sentenciar la goleada de un Millonarios que fue contundente sobre Atlético Nacional. Y hay algo que empieza a repetirse. Millonarios parece tenerle tomada la medida a Atlético Nacional. Un equipo con trabajo táctico, orden y un técnico con experiencia. Mientras que Atlético Nacional parece un equipo sin rumbo y con un técnico aprendiz. Atlético Nacional deja muchísimas dudas. Un equipo que por momentos se ve sin categoría, sin liderazgo, sin respuestas. Y cuando al frente tiene un equipo trabajado como Millonario, eso se paga. Otro 3-0 de Millonario frente a Atlético Nacional. 3 goles aquí en Medellín y ahora 3 goles allá en Bogotá. Una rivalidad que al parecer tiene dueño. Pero la gran pregunta que queda abierta es, ¿Millonarios es muy superior o Nacional está viviendo uno de los momentos más preocupantes de los últimos años? La otra pregunta que queda es, ¿Atlético Nacional está sin timón? Porque hoy en Bogotá no solo ganó Millonarios. Hoy quedó claro que Nacional perdió algo mucho más peligroso. Nacional perdió la autoridad en los clásicos. Los leo en comentarios.